Una historia del primer siglo. Al comienzo de la era cristiana, en tierras de Jerusalén, vivía un hombre llamado Saúl, quien trabajaba como recaudador de impuestos para el gobierno de Poncio Pilato, procurador de Judea. Saúl era un hombre despiadado, sus ideas estaban encaminadas a obtener siempre intereses materiales y a llenar las arcas del gobierno para demostrar que era digno de poder y de confianza, pues anhelaba ser nombrado en un cargo público de mayor trascendencia. Aparte de trabajar como recaudador de impuestos, Saúl tenía su propio negocio como prestamista usurero. Cobraba altas tasas de interés y aprovechaba las situaciones difíciles de la gente, y en repetidas ocasiones se quedó con tierras, joyas y costosos cargamentos de mercancía de propiedad de negociantes y gente del común que atravesaban por crisis económicas. En aquella época, Jerusalén y sus alrededores eran testigos directos de la presencia del Mesías. Los comentarios acerca de un hombre galileo que se autoproclamaba hijo de Dios corrían como pólvora por aquella región. Algunos, sin ni siquiera conocerlo, ponían su fe en el Maestro y lo buscaban ansiosamente para seguirlo o para requerir de él algún acto milagroso. Otros se acercaban a los lugares donde enseñaba a la gente mediante sabias parábolas llenas de compasión, de amor y de perdón. Y otros se acercaban para espiar sus actividades y acusarlo ante el Sanedrín. En una ocasión, mientras Jesús y sus apóstoles hablaban a la multitud en las afueras del templo de Jerusalén, Saúl sintió curiosidad y se acercó para enterarse de lo que hablaba aquel hombre milagroso. La enseñanza que allí transmitía el profeta hacía referencia al perdón, específicamente de cuántas veces alguien debe perdonar a su hermano ante cualquier ofensa, siendo así que el apóstol Pedro le preguntó: «Maestro, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces?» Jesús le dijo: «No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Saúl quedó impresionado por el carisma de Jesús. Su mensaje tocó su corazón. Sin embargo, se dejó llevar por sus ocupaciones y su avaricia, olvidando aquel encuentro tan especial. En una ocasión, llegó a casa de Saúl un joven llamado Santiago a solicitarle dinero prestado, pero éste no tenía ningún bien que respaldara su deuda, solo que era enviado por un cliente adinerado de Saúl, quien era el patrón del muchacho. Saúl le dio el dinero con la condición de que pronto le sería devuelto. Pero pasó el tiempo y Santiago no regresó a devolver el dinero junto con sus intereses. Así que el prestamista mandó a buscarlo a la aldea donde vivía el joven junto a sus envejecidos padres. El mensajero de Saúl le dejó saber a Santiago el propósito de su visita, pero éste, muy avergonzado y con profunda humildad, le dijo que no podía pagarle a su acreedor porque sus padres estaban muy enfermos y ancianos, como lo podía ver, por lo que le era imposible abandonarlos a su suerte e irse a trabajar, que por favor le dijera a su señor que le concediera algún tiempo. Transcurrieron meses, y aunque Saúl conocía de la situación crítica por la que atravesaba Santiago, se dejó llevar de la ira y el temor de perder su dinero. Ordenó a su sirviente que fuera a la casa de Santiago por segunda vez y le exigiera el pago de la deuda. Esta vez el mensajero advirtió que el padre del muchacho había muerto y únicamente quedaba la madre. Santiago volvió a suplicar por piedad al mensajero y por un poco más de tiempo, ya que su madre estaba mejorando, pero a duras penas lograban subsistir. Cuando el sirviente contó a Saúl lo sucedido, éste estalló en cólera y vociferaba que su dinero no sería devuelto si accedía a la tregua que el muchacho le pedía. Así que llevó a Santiago ante el juez. Al oír a las partes, el juez consideraba que lo correcto era concederle el plazo que el joven pedía, pero Saúl, conocido ampliamente por ser un hombre adinerado y poderoso, mandó a su sirviente con una nota para el juez junto a una bolsa de monedas, para que éste ordenara la restitución inmediata del dinero.
Como Santiago no podía pagar en el acto, Saúl quería que la deuda fuera saldada con la única posesión que tenían, el muchacho y su madre, la pequeña parcela y la casa donde vivían, sin importarle que los dos quedarían en la calle, viviendo de la caridad de sus familiares y amigos. El juez, seducido por la consecución de dinero fácil, tomó las monedas y dejó de lado sus principios morales y profesionales. Ordenó el desalojo de la propiedad en muy corto tiempo y dispuso que el inmueble pasara a manos de Saúl en contraprestación al dinero adeudado. En virtud de que el costo de la propiedad era mayor a la deuda, decretó que Saúl entregara al muchacho una irrisoria suma de dinero y finiquitar de una vez por todas aquel engorroso asunto, siendo así que la justicia obró. Santiago, muy entristecido junto a su madre, salió del lugar que había sido su hogar durante toda su vida. Se vieron obligados a pedir posada en la parcela del tío de Santiago y allí se refugiaron. Sobrevivieron algunos meses con las monedas que les habían quedado, pero su madre empeoró y su muerte inminente no se hizo esperar. En su lecho, la mujer tomó la mano de su hijo y le aconsejó que llevara una vida sin odios ni rencores, que dejara a Dios la misión de hacer justicia y procurara todo aquello que le trajera paz y tranquilidad. También le dijo que ella sentía una gran simpatía y aceptación por las enseñanzas que el Maestro Jesús impartía y que lo siguiera. Santiago, inclinado sobre el lecho de su madre, le prometió que sería un hombre de bien, que siempre tendría en cuenta aquellas palabras y buscaría a Jesús. Después de la muerte de su madre, Santiago pudo presenciar la actividad del profeta y sus apóstoles. Jesús conquistó su corazón y supo que su madre estaba en lo correcto al pedirle que lo siguiera. Pero Santiago decidió que haría un largo viaje a Roma antes de irse a la causa cristiana. Recorrió aquellos polvorientos y solitarios caminos hasta llegar a la imponente metrópoli. Cuando llegó a Roma, Santiago observó la opulencia en la que vivía mucha gente, se asombró del poder del emperador y la magnificencia de lo que era el imperio romano. Herodes el Grande era el rey de Judea, Galilea, Samaria e Idumea, región de donde provenía Santiago, pero Herodes simplemente era un vasallo de Roma. Santiago trabajó incansablemente como peón y sirviente, hizo nuevas amistades que lo condujeron a otro destino. Uno de sus patrones lo recomendó como sirviente en el palacio del emperador y poco a poco se fue ganando la confianza de senadores y de personas influyentes del imperio. Se enteró de la cruel crucifixión de Jesús y en lo más profundo de su corazón sintió gran pesadumbre. Le gustaba recordar sus palabras llenas de esperanza y de amor. Las historias acerca de la muerte de Jesús corrían de boca en boca, pero la gente continuaba con sus vidas, pensando que era un hecho aislado, lleno de misticismo y exageraciones de la gente. Tampoco se podía expresar abiertamente el hecho de simpatizar con aquella causa, pues de hacerlo, las personas podían perder su vida en las fauces de los leones en el Coliseo romano. Santiago, una vez en el palacio del emperador Tiberio César, conoció a la sobrina del mandatario, una joven hermosa y de corazón humilde, quien observaba a Santiago con cierto interés. Al final llegaron a contraer matrimonio. El simple sirviente del palacio imperial se convirtió en el esposo de la sobrina de Tiberio César, emperador romano del primer siglo y uno de sus hombres de confianza. El siguiente emperador, Tito Flavio Vespasiano, ordenó a las tropas romanas la conquista de Judea y se inició la primera guerra judía. Destruyeron el gran templo de Jerusalén y solo quedaron vestigios del mismo. Su principal ruina fue el Muro de los Lamentos. Vespasiano, el emperador, decidió mandar a Santiago a Jerusalén en una misión de supervisión de los gobernantes de esa región, ya que éste continuaba teniendo la confianza del mandatario de turno Santiago. Salió de Roma con una comitiva militar.
Los lujosos carruajes se desplazaron por caminos interminables durante meses hasta llegar al antiguo hogar de Santiago. Durante el recorrido no pudo evitar los recuerdos que llegaban a su mente: sus padres, su parcela, su niñez, y una tristeza indescriptible lo invadió al recordar a Jesús. Tampoco pudo evitar acordarse de Saúl y sus acciones despiadadas. Cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, todo era caótico. La gente corría de un lugar a otro en la angustia propia que trae la guerra. En aquel lugar había mucho dolor y sufrimiento. Santiago, convertido en un hombre ya maduro, se desmontó del lujoso carruaje y los militares lo escoltaron. El centurión encargado lo recibió con respeto y lo condujo hacia donde se encontraban los prisioneros. Lentamente, Santiago recorría el lugar cuando vio a Saúl, convertido en alguien muy diferente al hombre cruel que había conocido. Estaba envejecido, arruinado y enfermo, aislado en un rincón de la prisión. Santiago se retiró rápidamente hacia sus aposentos junto a los militares que lo custodiaban. Aquella noche no logró conciliar el sueño porque los recuerdos lo atormentaban. A primera hora ordenó a los guardias que le trajeran a Saúl, el prisionero de avanzada edad. Cuando entró, Santiago sintió compasión por aquel hombre de quien solo quedaban vestigios, igual que de aquella ciudad y su templo. Saúl no conoció a Santiago y se dirigió a él en tono débil y humillado. Así que le preguntó: «Señor, ¿mandará usted a matarme?». Santiago le respondió en tono amigable: «Saúl, ¿cuál sería hoy su mayor anhelo?». El anciano le dijo: «Señor, sé que la muerte está cerca. Solo quisiera estar en las ruinas de mi hogar y poder allí morir tranquilo». Santiago le respondió: «Sé que no te acuerdas de mí. Soy Santiago, el muchacho que no pudo pagarle la deuda años atrás y que por su ambición sacó de la parcela junto a mi madre, envejecida y enferma, para quedarse con nuestra propiedad. Quiero que sepas que no le guardo rencor y que haré con usted lo que mi madre hubiera querido para ella: morir en su hogar». El hombre miró a Santiago aterrado, recordó en el acto aquella injusticia y por alguna razón también las palabras que personalmente oyó decir a Jesús y que por tantos años había olvidado acerca del perdón. Agachó la cabeza con arrepentimiento sincero y le pidió perdón a Santiago, pues según sus propias palabras, la vida le había hecho pagar cada uno de sus errores. Santiago ordenó a los guardias que lo llevaran a su hogar y le dejaran provisiones para su sustento. Antes de regresar a Roma, Santiago se sintió extrañamente inclinado a recorrer el mismo trayecto que Jesús caminó con la cruz a cuestas hacia el Gólgota, o lugar de la calavera, donde fue cruelmente crucificado. Por lo tanto, se escabulló hábilmente de sus acompañantes imperiales para caminar en silencio junto a los recuerdos que tenía de Jesús. Abrumado por la crueldad de los gobernantes de aquella región, del pueblo judío y del Sanedrín, Santiago no pudo contener las lágrimas en el lugar del sacrificio. No podía entender cómo un hombre inocente mereció una muerte tan brutal. Santiago emprendió su regreso a Roma, con regocijo en su corazón, pues sabía para sus adentros que había llegado a ser el hombre de bien que su madre anhelaba. A su llegada, averiguó en secreto que había un grupo naciente de seguidores de Jesús en la ciudad y que se reunían en las catacumbas a altas horas de la noche, a donde clandestinamente, vestido como un hombre humilde y cubierto con una capa, acudía con devoción, aunque su vida corriera peligro. Pero su fe era más fuerte que el miedo a ser descubierto y se convirtió en un fiel seguidor de Cristo. Esta historia nos invita a vivir sin rencores y nos enseña la inconmensurable paz y el regocijo que deja actuar correctamente. Si cumplí con mi misión de dejarte un mensaje de paz, compártela. Soy Ninfa Moreno. Gracias por escuchar.